Bienvenidos a la clase número 8 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de respuesta en frecuencia para los amplificadores multietapas. En esta clase veremos cómo determinar la respuesta en frecuencia de un circuito pasivo, es decir, formado solamente por resistencias y condensadores. A partir de esa respuesta en frecuencia, pues vamos a analizar la función de transferencia de un circuito pasivo, cómo se obtiene. Veremos como siempre varios ejemplos y luego al final pues les mostraré cuál es la bibliografía más adecuada para estudiar esto en su casa. En pantalla ven lo que sería el diagrama de Bode del módulo de la ganancia de voltaje de un amplificador conocido, un amplificador básico. Eso es un tema de amplificadores que hemos venido tratando ya en las clases previas. Ahora vamos a ver cómo se comporta en el dominio de la frecuencia. Y sabemos que van a haber tres regiones. Las regiones de baja frecuencia, que son todo aquel grupo de frecuencias que están por debajo de la frecuencia baja FL. El rango de frecuencias altas, que están todo aquel rango de frecuencias que está por encima de FH, y el rango de frecuencias medias, que está comprendido entre FL y FH. Esa zona donde el diagrama de Bode es totalmente plano es la zona de donde la ganancia de un amplificador, por ejemplo, es constante, no varía. Si observamos el rango de frecuencias bajas, se observa como un crecimiento en pendiente positiva, pero quiere decir que la ganancia cambia a medida que se mueve la frecuencia, por lo tanto va aumentando hasta que luego se estabiliza. Y en el rango de frecuencias altas, pues el diagrama de Bode permanece constante hasta que, superando FH, se produce una caída en línea recta en cuanto a la ganancia de voltaje, indicando entonces que pues hay un cambio importante en el comportamiento del amplificador. Entonces eso es lo que vamos a estudiar acá. Vamos a ver cómo se comporta un circuito, específicamente un amplificador de voltaje, en base al dominio de la frecuencia. En la materia pasada estábamos en el dominio del tiempo, había solamente una frecuencia y esa frecuencia tenía asociado un periodo. En este caso vamos a hacer un estudio que permita abarcar un rango amplio de frecuencias. Esto nos permite obtener una figura de mérito llamado ancho de banda, que es la diferencia entre la frecuencia alta y la frecuencia baja. Y es el rango de frecuencias donde la ganancia del amplificador de voltaje, si ese es el caso, permanece constante. Como vamos a trabajar en decibeles, pues siempre es bueno familiarizarse con algunos valores típicos de esas magnitudes logarítmicas. Entonces, por ejemplo, 20 logaritmo de 1 es 0 dB, 20 logaritmo de 2, un valor muy importante, es igual a 6 dB, 20 logaritmos de la raíz cuadrada es menos 3 dB, y así sucesivamente. Hay valores que uno tiene que tener como en cuenta para familiarizarse con ellos a la hora de utilizarlos. Son cosas sencillas, pero es bueno recordarles porque, bueno, quizá en algún momento vimos la matemática logarítmica, pero hay que recordar algunos detalles para podernos manejar con eso. Existen 4 tipos de funciones de transferencia típicas de un circuito de naturaleza eléctrica. Usualmente conocemos la de que
se maneja con voltaje de salida versus voltaje de entrada, lo cual es una función de transferencia de voltaje, porque quedan siempre en variables de voltaje. Otra que no es tan conocida, pero que se ha mencionado seguramente en el curso anterior, y yo lo toqué en una de las primeras clases, es la función de transferencia de corriente, que relaciona la corriente de salida del circuito contra la corriente de entrada de ese circuito. Y las dos que usualmente nunca se trabajan en clase son la función de transferencia de tipo de transresistencia, que relaciona el voltaje de salida contra la corriente de entrada. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la última es la función de transferencia de transconductancia, que relaciona la corriente de salida contra el voltaje de entrada. Esas son las cuatro eh, funciones de transferencia típicas de un circuito de naturaleza eléctrica. Y las vamos a analizar todas ellas. Vimos en la clase pasada también que una expresión para la función de transferencia puede ser en base a sus constantes de tiempo, como se muestran en pantalla. Entonces tenemos la constante K, los ceros que van en el numerador, Z1, Z2 hasta Zm, y los polos que van en el denominador, que son P1, P2 hasta Pn. Entonces eso es el tipo, ese es nuestro objetivo, de alguna manera, en estas clases, poder hallar la función de transferencia de un circuito electrónico. Aprovechamos para darle un repaso rápido al tema de los números complejos, que expresados en forma de módulo y de fase. Entonces tenemos un número complejo con una parte real y una parte imaginaria. Sabemos que el módulo K es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y el ángulo de ese vector que forma K es la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Eso lo tocamos en la clase pasada, pero un poco quiero volverlo a recordar porque es importante a la hora de hacer tanteos y buscar valores. Supongamos que tenemos el siguiente circuito que tiene un solo condensador y dos resistencias, y deseamos obtener la función de transferencia de ese circuito, voltaje de salida contra su voltaje de entrada. Como vamos a pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, utilizamos la transformada de Laplace para hacerlo. Igual vamos a tratar entonces las capacitancias y eventualmente las inductancias como si fuesen impedancias en ohmios, de tal manera que todos los elementos presentes en el circuito son compatibles por los ohmios. Entonces, bueno, primer paso, donde veamos un capacitor, lo vamos a representar por su expresión equivalente en frecuencia, que es 1 sobre SC, donde S es ahí el operador de Laplace. Las resistencias pues obviamente quedan igual. Entonces, como es un circuito en serie, tenemos caídas de voltaje en tres elementos. Entonces B sub I es igual a la caída de voltaje en RS más la caída de voltaje en lo que es la impedancia del condensador más la caída de voltaje en RP. Sabemos que B sub 0 por el circuito va a ser la caída de voltaje en RP. Entonces, sustituyendo la corriente en la primera ecuación, nos va a quedar la expresión que vemos en pantalla. Cuando despejamos B sub 0 entre BI, nos queda que es RP entre SRSCS más 1 más SRPCS dividido por C sub S. Esa expresión que está allá, que ustedes pueden observar, está bien, es la función de transferencia. Ahora, la idea es acomodar esa expresión de transferencia de tal manera que pueda obtener algo que se parezca a polos y ceros, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, aunque está bien, debemos hacer algunas operaciones de álgebra para empezar a acomodar los términos adecuadamente. Bien, entonces la idea acá es asociar los términos que aparecen en la función de transferencia
como si fuesen constantes de tiempo, porque más o menos ese es el marco de la lógica de lo que estamos haciendo. Entonces, para empezar a manipular esto, bueno, yo decidí multiplicar arriba y abajo la expresión que obtuvimos por RS más RP y RS más RP para que no afectara el balance de la ecuación de la función de transferencia. Y además de eso agrupé términos, ¿no? Para que nos quedara una cosa más sencilla. Y el término que estaba dividiendo a toda la expresión lo pasé para el numerador. Luego, en la parte del numerador, saco RP para afuera, porque va a quedar multiplicando el término RS más RP, saco RP para afuera, y me queda SS sub S multiplicando a RS más RP. Es una constante de tiempo que es igual a la constante de tiempo que está en el denominador, buscando un poco la similitud en ese sentido. Y saco como constante el término RS más RP que está en el denominador como si fuese una constante, de tal manera que ahora aparece un término constante de valor RP entre RS más RP en el numerador SS sub S RS más RP, que es una constante de tiempo, y en el denominador SS sub S RS más RP más 1. Ese más 1 calza perfectamente con lo que estudiamos en la clase pasada, le da la forma de un polo en una frecuencia dada. Y arriba, pues no tenemos el más 1, pero sabemos que al tener esa forma de constante de tiempo, ya lo hemos manejado. Entonces llamamos tau sub s a la constante de tiempo rs más rp por c sub s. La sustituimos en esta expresión y nos queda entonces rp entre rs más rp por s tau sub s entre s tau sub s más 1. De acuerdo a lo que estudiamos en la clase pasada, lo podemos leer facilito, ¿no? Rp entre rs más rp es constante. S tau sub s, como no tiene el más 1, es un 0 en el origen. Y S tau sub s más 1, que está en el denominador, es claramente un polo. Tanto el 0 como el polo tienen una constante de tiempo de valor tau sub s. Quiere decir que su frecuencia de activación en radianes sobre segundo, que es omega igual a 1 sobre tau sub s, es la misma. Es la misma frecuencia de activación. Me explico, cuando digo activación, es cuando el 0 y el polo hacen lo que tienen que hacer. Justo en ese momento ellos hacen lo que tienen que hacer. Ya sabemos que el 0 mete en bode, en el módulo, una pendiente de más 20 dB por década. Y el polo, pues cuando ocurre, cuando se activa, va a colocar una pendiente de menos de 20 dB por década. Bueno, entonces vamos a aplicar un poco lo que vimos en la clase pasada. Primer paso, bueno, las S las convertimos en J omegas, de tal manera que ya podamos entonces poder hablar de módulos y fase. Y entonces, bueno, nos queda que la función de transferencia ahora es igual a RP entre RS más RP por J omega tau sub S entre J omega tau sub S más 1. Sacamos el módulo de esa expresión, porque nos interesa mucho eso. Y ya sabemos que, bueno, cuando se trata de los J omega más 1, ahí hay un parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Y cuando se trata del J omega tau sub S solo, pues sabemos que la parte real es 0, por lo tanto solamente tenemos omega tau sub S. Y nos da la expresión que tenemos en pantalla. Como nos interesa en forma logarítmica, sacamos 20 logaritmos de cada uno de los términos. Lo que está multiplicando se suma y lo que está dividiendo se resta, como vimos en la clase pasada. Ok, en función de eso, tenemos una expresión logarítmica de la función de transferencia y aplicando la misma estrategia o técnica que vimos en la clase previa, tomamos 3 puntos de referencia, porque son nuestras aproximaciones. Cuando omega tiende a 0, frecuencias muy bajas. Cuando omega tiende a infinito, frecuencias muy altas. Y cuando omega tiende al inverso a la constante de tiempo, que es justo la frecuencia donde el polo y el 0 se supone que se activan. Entonces, cuando omega tiende a 0, ¿verdad? Nos queda la expresión de 20 logaritmos
de RP entre RS más RP más 20 logaritmo de omega tau sub S. El primer término es una constante y el segundo término es una recta con pendiente positiva por el más 20 de más 20 dB por década. La constante lo que hace es desplazar esa recta hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su valor. En este caso, RP entre RS más RP es una cantidad menor que 1, por lo tanto va a quedar una expresión logarítmica de 0, algo según la tabla que observamos al principio de esta clase. Cuando omega tiende a infinito, pues la expresión tiende a ser 20 logaritmos de RP entre RS más RP, porque el término logarítmico tiende a 0. Y cuando omega tiende a 1 sobre tau sub S, pues metiendo ese valor allá, nos quedaría que es 20 logaritmos de RP entre RS más RP menos 3 decibeles. Entonces esos son nuestros puntos. Entonces, partimos con una recta dependiente positiva. Luego de eso se transforma aparentemente en una constante, como lo podemos ver. Y justo en el punto donde está la frecuencia de los polos y los ceros, que es 1 sobre tau sub S, allí hay un cambio del valor máximo menos 3 dB, o sea, el 20 logaritmo de RS más RP, que es el valor en el infinito, pero restándole menos 3 dB. Ese es el codito del cambio. Una diferencia de menos 3 dB es el codo del cambio. Entonces eso nos permite ya tener una idea de lo que va a pasar con la función de transferencia. En pantalla vemos cuál sería el diagrama de Bode, es simplemente una constante. 20 veces el logaritmo de RP entre RP más RS. Observen que está la referencia 0 dB y que el valor no que sea negativo, sino que es, bueno, sí es negativo en realidad porque es 0, algo. Entonces 20 logaritmos de ese valor sí es negativo. Por lo tanto está por debajo de los 0, pero es una constante igual. Es una constante igual. Y lo que nos interesa ahorita es hacer un dibujo bastante aproximado de lo que es en realidad la función de transferencia. Luego en pantalla tenemos el diagrama de Bode del cero, es el módulo de ese cero. Sabemos que el cero, como lo estudiamos, produce una recta con pendiente positiva de más 20 dB por década. En algunas referencias de libros de texto dicen 6 dB por octava. Eso tiene que ver con el rango de frecuencias de estudio. Si el rango de frecuencia de estudio separa la frecuencia en magnitudes de 2 a 2 veces la anterior, y 2 veces la anterior y 2 veces la anterior, pues eso es lo que se llama octava. Entonces el cambio ahí no es de 20 dB por década, sino 6 dB por octava. Pero no es común esa representación, simplemente se coloca allí de manera referencial. Se asume para todo momento que es 20 dB por década. Y sabemos que ese cero se activa a esa frecuencia, a la frecuencia de 1 sobre 2 pi tau sub S, porque está puesta en Hertz. Y si estuviese en radianes sobre segundo sería 1 sobre tau sub S. Entonces esa es la expresión, va subiendo la pendiente del módulo. Luego, en el caso del polo, el polo introduce una recta con pendiente negativa de menos de 20 dB por década cuando ocurre. Observen allí el detalle de los menos 3 dB, es importante, porque los cambios no son por abruptos, son cambios paulatinos. Entonces paso de una pendiente 0, que es la parte plana, la parte constante, y luego empiezo a caer hacia menos 20 dB por década. Entonces para pasar de una pendiente de 0 dB por década a menos 20 dB por década no lo hace en ángulos rectos, sino simplemente va cambiando paulatinamente. Y justo en la frecuencia donde se activa el polo, en este caso, hay una diferencia de menos 3 dB como predijeron las ecuaciones. Entonces, bueno, son detalles que ya uno más o menos empieza a manejar al respecto. Finalmente tenemos la integración de todas estas partecitas
de la función de transferencia, una constante, un cero, un polo. Recuerden, la constante desplaza todo el gráfico porque la constante abarca todas las frecuencias. Entonces tiene efecto sobre todo lo que pase luego. Vemos cuando ocurre vemos la función de el cero, que como está en el origen, ocurre antes que el polo. Digamos, no es que ocurre antes, sino que tiene dominio porque ya viene con una pendiente desde abajo de más 20 dB por década hasta el momento en que ocurre la acción que se supone del cero y el polo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la frecuencia de 1/2pi por tau sub s, el polo entra en acción y venía con una pendiente de 20 dB por década debido al cero. Entonces, más 20 dB por década menos 20 dB por década hace que la pendiente valga cero, lo cual hace que la curva se aplane y tenga pendiente de 0 dB por década, tal como se muestra en pantalla. Y justo a esa frecuencia, como se produce un cambio teórico abrupto, pero en la vida real es paulatino, hay también una diferencia de 3 dB en esos coditos. Eso siempre pasa cuando los 3 dB o los menos 3 dB, cuando el sistema es de primer orden. Cuando el sistema es de segundo orden, pues ya es 6 dB o menos 6 dB, y así sucesivamente. Se multiplica el efecto de esos codos allí. La fase de la función de transferencia ya sabemos cómo es. La fase es la cotangente en todos los términos entre la parte imaginaria y la parte real. En la constante va a ser 0 porque no tiene parte imaginaria. 0 entre RP más RS más RP. En el caso del 0, la cotangente de la parte imaginaria entre la parte real que no tiene, entonces me va a dar infinito y eso sacando la cotangente va a ser 90 grados. Y menos la cotangente de lo que ocurre abajo con el polo, que es dividiendo por 1 la cotangente de omega tau sub s. Entonces desaparece un término, queda otro con 90 grados y otro con valor negativo. Y hacemos los tres puntos de referencia, cuando omega tiende a 0, cuando omega tiende a infinito y cuando omega tiende al inverso de la frecuencia que esté de la constante de tiempo que esté presente en el circuito. Entonces cuando omega tiende a 0, pues nos queda 90 menos 0, pues 90 grados. Cuando omega tiende a infinito va a ser 90 menos 90 porque la cotangente del infinito es 90. Y cuando omega tiende a 1 sobre tau sub s, pues nos va a quedar que la fase va a ser 45 grados. Entonces, en 0, 90 grados, que es lo que trae, que la lógica dice, bueno, esos son los 90 grados que trae el 0 en el origen. Va a ser en el infinito va a ser la fase 0 y en el intermedio la fase va a ser 45 grados. De tal manera entonces que, viendo un poco ese comportamiento, graficamos la fase. Para antes de el punto donde se produce la constante de tiempo que asociamos al 0 y al polo, pues ya viene con una fase de 90 grados. La fase en el infinito vale 0, o sea que de 90 grados tiene que pasar a 0. Entonces lo hace con una pendiente recta. Se producen los codos de menos 3 dB en cada caso también igual. Bueno, en este caso la forma de los codos, porque estamos hablando de grados contra frecuencia, no podemos hablar de decibeles en la fase. Pero tiene la forma, pues, tiene la forma de, como les dije, no hay cambios abruptos, sino son cambios paulatinos. Ese es un detalle que quizás pasa por debajo de la mesa muchas veces, pero sí son importantes notarlos. De tal manera entonces, bueno, que ahí tenemos la representación de las fases de ese circuito, sin mayor problema. Sin tener que hacer mucha simulación matemática y nada por el estilo, ya tenemos una idea bastante clara del comportamiento en frecuencia del circuito. Veamos el ejemplo 8.1. Para el circuito mostrado se tiene que RS y RP son iguales a 4K. Si la frecuencia de corte es 20 Hz, determine el valor de C sub S. Y luego nos piden encuentre la magnitud de la función de transferencia a 40 Hz, a 80 Hz y a 200 Hz. ¿Ok? Entonces vamos a ver
cómo, amparados en los resultados que tuvimos en las páginas previas, vamos a ver cómo se comporta esto. O sea, la idea aquí es darle un valor numérico a esa expresión algebraica que obtuvimos. Bueno, entonces reemplazamos los datos en nuestra expresión. Los valores de resistencia, como son iguales, me va a quedar la mitad, un medio. Como dicen que la frecuencia de corte en realidad es un término que quizás no sea el mejor, pero yo lo mantuve. Se trata de ver cuál es la frecuencia crítica o el valor de la constante de tiempo crítica. En el caso, como estamos hablando de frecuencia crítica. Entonces, si son 20 Hz, para poder utilizar los 20 Hz en una expresión que tiene frecuencia en radianes sobre segundo, la vamos a multiplicar por 2pi. Entonces, el caso del 0 es entre 2pi por 20 para ubicar el 0 en 20 Hz, y abajo en el denominador S sobre 2pi por 20 más 1. ¿Ok? Cambiamos la S por J omega, la colocamos, eliminamos los términos de 2pi presentes en el circuito, y nos queda entonces una expresión mucho más sencilla en función de f. Omega es 2pi por f, omega 2pi por f, se cancelan los 2pi en todas partes, y me queda JF entre 20 Hz y JF entre 20 Hz más 1 por un medio. Nuevamente, sigue habiendo un 0 en el origen y un polo de orden 1 en 20 Hz. ¿Okay? La expresión de la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi por tau sub s. La denomino FL porque es una frecuencia baja. En términos prácticos, pues, una frecuencia baja. Una frecuencia alta está, pues, siempre por encima de los 1000 Hz, de los 10.000 Hz, por los 1 MHz, cosas así altas, ¿no? Pero en este caso, como un circuito pasivo, no puede ser tan alta, pero sigue siendo la referencia. Entonces, esa frecuencia de corte, a la que se denomina la frecuencia crítica, la frecuencia donde cambia la pendiente del circuito. ¿Okay? Hay un cambio importante en la pendiente. Entonces, si esa es la frecuencia, y debo tomar en cuenta la constante de tiempo, de allí puedo entonces obtener una expresión para C sub S que involucre la frecuencia y los valores del circuito. Entonces, despejando C sub S, me queda que es igual a 1 sobre 2pi por FL. Recuerden que tau sub S es radianes sobre segundo. Okay, por eso estoy metiendo el 2pi. Para poder trabajar en las unidades adecuadas. Entonces 2pi por FL multiplicado por RC más RP, despejando me da 0.995 microfaradios. Estamos casi que haciendo un ejercicio de diseño, porque a pesar de que sabemos las dos resistencias, pero nos faltaba el condensador, ¿no? Y lo estamos despejando de esta manera. Como nos interesa trabajar en decibeles, transformamos el módulo de la función de transferencia en decibeles. Calculamos la constante del tiempo del circuito ya teniendo el valor de C sub S. La constante de tiempo es 7.96 milisegundos. Y entonces calculamos el valor de ese módulo a la frecuencia solicitada. Dicen que F a 40 Hz. Bueno, F a 40 Hz significa que omega equivalente es 251.32 radianes sobre segundo. Evaluamos el módulo de la función de transferencia a esa frecuencia y nos da menos 7 dB. Punto. Esa es la cifra que nos da esa evaluación. Luego hacemos lo propio con la frecuencia 80 Hz. Sustituimos la frecuencia a 80 Hz con esa constante de tiempo. Nos da 502.65 radianes sobre segundo. Y evaluando el módulo nos da menos 6.28 decibeles. Un poco menor que el anterior. Y en el caso de la frecuencia de 200 Hz, pues, la frecuencia angular sería 1256.4 radianes sobre segundo, lo cual nos da menos 6.06 dB. Se ve que empieza a decrementar el módulo
en función que la frecuencia aumenta, lo cual es el comportamiento esperado, por supuesto. Ahora vamos a analizar este otro circuito donde tenemos un condensador en paralelo con la salida. En el caso anterior estaba conectado en serie con la entrada, ahora aquí estamos en paralelo con la salida. Y vamos a hacer exactamente el mismo análisis. Vamos a obtener la función de transferencia y vamos a ver cuáles son los puntos que me permiten a mí tener una idea del comportamiento del módulo y de la fase de este circuito. Como ya elementos en paralelo y usando la transformada de Laplace para el caso del condensador, nos queda RP en paralelo con la impedancia del condensador 1 sobre SCP. Hacemos una impedancia equivalente, la colocamos en la expresión y tratamos de despejar lo que sería la función de transferencia B sub 0 entre B sub I. Recuerden que estamos hablando de ohmios, son básicamente resistencia el más básico de las situaciones. Pues. Haciendo lo propio, con el cambio de las impedancias, nos queda entonces que B sub 0 entre B sub I va a ser igual a una expresión que está en el numerador, que es RP entre SRP por C sub P más 1. Tiene formita como que una constante arriba y abajo como que es un polo con una constante de tiempo RPCP. Y abajo en el denominador aparece RS más el mismo término que está arriba, RP entre SRPCP más 1. Esa expresión como tal, a la hora del T, está bien. No está bien acomodada, pero está bien. Esa es la función de transferencia. Ahora, no sirve, no. Entonces hay que darle como la vuelta para que se parezca a algo que nosotros asociemos con la expresión que vimos en la clase pasada, donde es una constante de tiempo. Y yo puedo identificar claramente quién es el cero y dónde está ubicado, y quién es el polo y dónde está ubicado. Bueno, entonces empezamos a hacer una manipulación algebraica de la expresión de la lámina anterior. Quitamos el paréntesis que aparece allí. Nos quedan tres términos en el denominador. Arriba es una constante RP y abajo es SRS por RP por C sub P. Ahí claramente tenemos algo parecido a una constante de tiempo, solamente que hay que darle forma porque RS por RP es una resistencia al cuadrado multiplicado por C sub P. Eso no me sirve, tiene que ser ohmios por faradios. Entonces notamos que tenemos RS más RP, lo tomamos como si fuese un término y notamos que del lado de donde está la S es RS por RP. Entonces ya me da como una forma de la expresión de un paralelo, una resistencia en paralelo. Entonces sacando factor común RS más RP fuera de esa fracción, nos queda lo que tenemos en pantalla. Una constante de valor RP entre RS más RP y 1 sobre lo que nos quedó S por RS por C sub P entre RS más RP. Eso es una resistencia equivalente en paralelo, multiplicando a C sub P. Ya tenía como una forma reconocible, pues. Y efectivamente, al final nos queda entonces lo que vemos en pantalla, ¿no? RP entre RS más RP, multiplicando a 1 entre S por RS en paralelo con RP por C sub P más 1. Tenemos entonces una constante y un polo a la frecuencia del inverso de RS por RP, RS en paralelo con RP por C sub P. Esa es la frecuencia de ese polo, la frecuencia asociada a ese polo. Entonces, solamente tenemos un polo y una constante. ¿Ok? Denominamos tau sub P como la constante de tiempo asociada a ese polo. Y nos queda una expresión muy sencilla, ¿no? Una constante y un polo. O sea, venimos con un valor constante y luego cuando ocurre el polo o empieza la acción del polo, él empieza a caer con una pendiente de menos 20 decibeles por década. A eso me referí yo en la clase anterior. A la verbalización
de las acciones que producen el cero y los ceros y los polos. Es una verbalización. Yo quiero saber qué hace ese polo. Bueno, me va a producir una caída en el módulo de menos 20 de por década y en la fase va a meter menos 90 grados. Entonces sustituimos ese por J omega para hallar la expresión del módulo y de la fase luego. Bueno, entonces hallamos la expresión del módulo de forma lineal y luego la expresión del módulo en forma logarítmica. Y nos queda 20 logaritmos de RP entre RS más RP menos 20 logaritmos de la raíz cuadrada de omega tau super cuadrado más 1. Una expresión que no es tan complicada de analizar. Bueno, ya sabemos que tenemos que tomar 3 puntos de apoyo para hacer una gráfica aproximada. Cuando omega tiende a 0, en este caso la función de transferencia tiende a 20 logaritmos de RP entre RS más RP, claramente una constante. Luego cuando omega tiende a infinito, eso tiende a ser la expresión de una recta con pendiente negativa menos 20 logaritmos de la raíz de omega tau super al cuadrado. Si omega tiende a infinito, omega tau super al cuadrado es mucho más grande que infinito y por supuesto mucho más grande que más 1, ¿no? Entonces voy a poder despreciar ese más 1 en comparación con ese término. Y cuando omega tiende a 1 sobre tau sub p, tenemos 20 logaritmos de la constante que teníamos y como ahí justo empieza a derivar hacia la pendiente negativa, entonces le tenemos que restar menos 3 dB en ese codo. Respecto a la fase, pues hacemos lo propio. La fase es la cotangente de la parte imaginaria entre la parte real de los términos involucrados en la expresión de la función de transferencia. Y eso nos va a dar menos la arcotangente de omega tau sub p. Cuando omega tiende a 0, la fase tiende a ser 0. Cuando omega tiende a infinito, la fase tiende a ser menos 90 grados. Y cuando omega tiende a 1 sobre tau sub p, la fase tiende a ser menos 45. O sea, primero viene con 0 y se va haciendo, se pasa a ser al final del tiempo una fase negativa de menos 90 grados y en el cambio menos 45 grados. Finalmente, podemos tener la gráfica estimada de lo que produce ese circuito, de la transferencia de ese circuito, una constante de valor 20 logaritmos de RP entre RS más RP, como les dije. Esa fracción RP entre RS más RP es claramente menor que 1, no sabemos cuánto, pero es menor que 1. Por lo tanto, los decibeles van a ser negativos, las dibujamos por debajo de 0. Y luego que llegamos a la frecuencia crítica, que es 1 sobre tau sub p, 1 sobre pi tau sub p, empieza a caer con una pendiente de menos 20 dB por década hasta el infinito. Eso es lo que esperamos que el circuito haga en la vida real. En cuanto a la fase, bueno, ya vimos, la fase inicialmente vale 0 porque es una constante y la fase de una constante positiva vale 0. Y cuando se manifiesta la acción del polo, la fase tiende a ser menos 90 grados. En el interín, de 0 a menos 90 grados pasa por el valor de menos 45, como se muestra en pantalla. Y eso es lo que tenemos. Esa es básicamente la representación de la fase del sistema. Tiene su importancia en algún momento dado. Generalmente se trabaja con el módulo, pero en este mundo de frecuencias, la fase también juega un papel importante. Vamos a ver un poco un ejemplo, el ejemplo 8.2, para darle números a lo que acabamos de estudiar. Entonces nos dice, para el circuito mostrado se tiene que RS es igual a RP igual a 10K. Si la frecuencia de corte es 500 kHz, observen la diferencia entre la anterior. La anterior hablamos de 20 Hz. Aquí estamos hablando de 500 kHz, una frecuencia alta. Determine el valor de C sub P. Bueno, entonces dándole valores, como lo hicimos en el ejemplo anterior, a los términos que aparecen en la ecuación, las dos resistencias son iguales y el término que aparece ahí es como
un divisor de voltaje, por lo tanto nos queda un igual a un medio. Y cuando sustituimos en la expresión del polo, pues nos queda S más 2pi por 50k, porque son hertz, que al multiplicarse por 2pi me dan radianes. Y cancelando los dos, el 2pi de la omega con el 2pi de abajo, nos queda entonces un medio de 1 sobre JF dividiendo a 500 kilohertz más 1. Entonces, como se observa, pues hay un polo de orden 1 en 500 kilohertz y una ganancia de 0.5 a frecuencias bajas. Obviamente no hay, o sea, es como una parte plana donde intuyo va a ser 20 logaritmos de 0,5 la magnitud, y luego cuando llega a 500 kHz tiene que producirse una pendiente negativa de menos 20 decibeles por década. Bueno, entonces a partir de la expresión que obtuvimos, sabemos que la frecuencia de corte es 500 kHz. Vamos a despejar el valor de la constante de tiempo, ya que tenemos la frecuencia, pues le pongo el valor de la constante de tiempo en función de los elementos del circuito. Y de luego despejamos de allí el valor del condensador. Entonces, sustituyendo los valores en los términos, nos queda que el condensador sería de 63.7 picofaradios. Cuando hablamos de frecuencias altas, los condensadores suelen ser de picofaradios. Cuando hablamos de frecuencias bajas, los condensadores tienden a ser de microfaradios. Eso nos da pista muchas veces si el valor que obtuvimos puede estar malo por un error de cálculo usando la calculadora, por alguna sustitución mala de unidades. Pero para que tengan una idea del contexto práctico de estos valores. Veamos ahora un circuito que combina las dos situaciones pasadas, un condensador en serie y luego un condensador en paralelo. Y la idea nuevamente es hallar la expresión de la función de transferencia de esos dos circuitos, que como vimos no resultaba mayor complicación. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar cómo se desarrolla eso. Bueno, tenemos primero una impedancia serie que es RS más 1 sobre SC sub S, hallamos su equivalente. Luego tenemos una impedancia en paralelo que es RP en paralelo con 1 sobre SP, hallamos su equivalente ZP y ZS. Y nos queda que la función de transferencia en principio pues es eso, igual a ZP entre ZS más ZP. Reemplazamos eso por sus expresiones equivalentes y nos queda eso, pues un numerador con RP entre SRP por C sub P más 1, donde se ve claramente una primera constante de tiempo que es RP por C sub P. Y en el denominador pues vemos a SRS C sub S más 1 entre SCS. Arriba el RSCS es una constante de tiempo y más RP entre SRPC sub P más 1, que ya vimos que es una constante de tiempo. Entonces, esa expresión como tal está bien. Ya sabemos que hay que masajearla para llevarla a algo que podamos identificar como ceros y polos, ¿okay? Y constantes. Bien, empezamos nuestro procedimiento. Buscamos alguna argucia matemática para poder obtener nuestro resultado. Multiplicamos y dividimos por el valor de RS más RP, porque es me permite obtener términos equivalentes para las constantes de tiempo. Saco el factor común RP para afuera como una constante y saco también el término que puse dividiendo, que coloqué dividiendo, lo saco también para afuera como una constante y nos queda RP entre RS más RP. Y arriba nos quedaría RS más RP entre el término abajo y lo vamos a pasar dividiendo hacia abajo. O sea, este procedimiento depende mucho de nuestra experiencia haciendo despejes matemáticos. Este es mi camino, pero no necesariamente es el que ustedes hubiesen seguido quizás. Esta es mi forma de representar los pasos para lograr un objetivo, ¿no? Observen cómo, para no entrar en descripciones tan detalladas, lo que quiero hacer se hace
cada vez un poco más complicado. Entonces empiezo a manipular algebraicamente la expresión de la función de transferencia con todos los términos. Y obviamente empiezo ya a vislumbrar un camino más bien polinómico, porque verán que en la expresión de abajo hay un s al cuadrado por los valores de R y de C. Después viene un término de s a la 1 por los valores de R y C. Después tienen términos ya con 1 sobre SC, ya me implicará S a la menos 1 y luego vendría un término constante. O sea, tiene como una especie de sabor polinómico la expresión que se está perfilando. Sigo insistiendo para ver si logro un objetivo razonable. Y bueno, la expresión queda como más larga cada vez, o sea, en la parte de abajo. Tiene una forma no tan clara, se aprecian constantes de tiempo, pero no hay forma clara de cómo agruparlas para que quede los términos en este caso de los ceros, si los hay, allí. La constante sí está clara, pero los ceros no. Aquí, bueno, digo, vamos a ver si, como tengo una clara vista de que hay una constante de tiempo tau sub s que es rs más rp por c sub s y una constante de tiempo paralela que es tau sub p igual a rs en paralelo con rp por c sub p, las coloco ahí para que la presión se achique un poco. A ver si logro luz sobre cómo despejar esto, ¿no? Y darle la forma que deseo o la que esperamos. Sigo insistiendo, manipulo los términos asociados a las constantes de tiempo, trato de agrupar, buscando un camino que me permita ver luz sobre el objetivo que persigo. Sin embargo, noto que no avanzo mucho en esa materia. Luego, en este momento es bueno reflexionar sobre este ejercicio que estamos haciendo. Por alguna razón, muchos de nuestros enfoques matemáticos tienden a ser como algebraicos, para buscar expresiones muy particulares. Lo que estoy viendo es que si tengo un circuito con dos condensadores, y no me imagino uno con tres o con cuatro, lograr esto algebraicamente es un camino que es poco práctico, es muy largo y va a redundar en una pérdida de tiempo importante. Entonces, aunque puede ser un ejercicio cuasi bonito, lograr a partir de los datos del principio, lograr una expresión que se parezca a lo que quiero, ¿ves? En realidad no tiene ningún sentido práctico. Por esa razón, es mejor darle valores reales a las variables que están allá, darle valores reales a la resistencia, darle valores reales a los condensadores y hallar una expresión polinómica. Y con esa expresión polinómica yo le saco las raíces y con eso tengo lo que tengo que obtener. O sea, les he hecho este ejercicio para de alguna manera demostrarle que hay ocasiones en las cuales las soluciones estándar no nos sirven. Hay que apelar a otros recursos. Y bueno, si lo que se trata es de determinar cuál es la función de transferencia en un circuito, bueno, vamos a hacerlo, pero ya con sus valores numéricos. Entonces, esa es la conclusión de todo este ejercicio. Entonces, para el ejemplo 8.3 vamos a hacer el mismo circuito anterior, pero vamos a decir que RS es igual a RP a 100K kilo ohmios, C sub S de 100 micro, un condensador claramente de frecuencias bajas y un condensador CP de 100 nanofaradios, o un valor correspondiente a frecuencias altas. Y nos piden obtener la expresión de su función de transferencia. ¿Ok? Entonces tomo parte de un resultado de lo que hicimos algebraicamente para buscar algo que me permita llegar a términos de polinómicos. S al cuadrado más algún S a la 1 más algún S a la 0, cosas por el estilo. Obviamente ese pedacito hay que hacerlo porque, bueno, aunque trabajemos con números, tenemos que tener términos que pueda reconocer y que me permita hacer lo propio, ¿no? Observen acá que en esta expresión
al final es S por CS RP. Yo multiplico C sub S por RP y ya tengo algo con S a la 1 ahí. Y abajo tenemos los términos multiplicando, lo que me va a producir un término con S al cuadrado, dos términos con S a la 1 y un término constante. Y a eso le sumo un término con S a la 1. Entonces, eso sí tiene forma que yo puedo reconocer fácilmente. Meto los valores y efectivamente tengo arriba en el numerador 100S y abajo tengo S al cuadrado más 200.1S más 10. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Si hago y saco las raíces de esa ecuación de segundo grado, me queda que tengo en la parte del numerador 100S y abajo tengo una raíz en 200.05 radianes sobre segundo y otra raíz en 0.05 radianes sobre segundo. Entonces tengo claramente dos frecuencias para los polos, dos polos tenemos allí. Y tenemos un cero en el origen. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente ya sabemos cómo hacer eso. Un cero en el origen y dos polos, uno en 0.05 y otro en 200.05. Si tenemos un polo, un cero en el origen, él tiene predominio sobre lo demás. Es decir, que viene subiendo. Cuando al comenzar todo viene ya con una pendiente de 20 dB por década debido a ese cero, con una constante de 100. Entonces la 100 empuja esa recta hacia arriba, como un valor DC, lo va subiendo. Luego ocurre el primer polo, que es 0.05, que le coloca menos 20 dB. 20 dB que traía positivo, menos 20 dB que traía que produce ese primer polo, cancela las pendientes y me queda pendiente 0 dB, es decir, una constante. Y sigue la frecuencia corriendo. Y entonces viene la frecuencia de 200.05 radianes sobre segundo. Ese polo produce una caída de menos 20 dB por década, entonces empieza a caer la magnitud del módulo por menos 20 dB por década. Ya tengo una idea clara sobre el comportamiento en frecuencia. Y respecto a la frecuencia, bueno, el 0 mete una fase de 90 grados. Y vengo con una fase de 90 grados desde el origen. Cuando ocurre el primer polo, el de 0.05 grados en segundo, ese mete menos 90 grados. Entonces, más 90 menos 90, saldo 0. Llega a 0 fase, 0 grados de fase. Y luego, cuando ocurre el segundo polo en 200.05, ese va a colocar menos 90 grados de fase. Entonces tenemos 90, 0, menos 90, el comportamiento de fase del sistema. ¿Ya? Verbalizándolo, ya tenemos a mano alzada, podemos hacer un dibujo al respecto de la función de transferencia. Para ilustrar esto un poco, utilicé el programa Microsoft Excel, coloqué el rango de frecuencias que abarcara todos los casos que estudiamos en el problema, calculé su módulo lineal, calculé su módulo en decibeles y la fase. Entonces hice una corrida sobre esos puntos y como pueden ver, a frecuencias muy bajas, 0.005, la fase es 90 grados y obviamente ahí, bueno, tenemos menos 46.02 decibeles, está muy bajito. A medida que vamos aumentando la frecuencia, el módulo empieza a crecer, se hace menos negativo y la fase va cambiando. Fíjense que cuando llegamos a, digamos, a un punto pivote, que es la frecuencia de 5 radianes sobre segundo, el módulo ya anda por menos 6.03 y la fase anda por menos 0.86 grados. Efectivamente pasamos de 90 a 0 grados. Y luego si seguimos subiendo en frecuencia, vamos a ver que hay como una empieza otra vez a decaer. O sea, es decir, era muy negativa, subió hasta menos 6.07 decibeles y luego de un rato empezó a caer. Tal como lo predijimos, o sea, sube con 20 dB por década, se hace plano, cae con menos 20 dB por década al final. Y la fase pues varía de 90 grados y va al final cuando tenemos 50.000
Radianes sobre segundo vale menos 89.77, o sea, menos 90. O sea, se corresponde con lo que esperábamos. Vemos la gráfica de eso, un gráfico muy por segmento, pero es lo que nos da, pues, o sea, digamos, no quiero una gráfica tan precisa porque ya tengo la idea. Entonces observamos que a frecuencias bajas es una pendiente de más 20 de por década sube hasta la frecuencia crítica de 0.05. Allí hay un cambio de pendiente importante porque se activa el primer polo, luego tiende a ser plano y luego a la siguiente frecuencia del polo, del segundo polo, pues empieza a caer con menos 20 de por década. Y ya, o sea, ese es el resultado, tal cual lo hubiésemos podido hacer con un lápiz en una hoja y colocando los puntos de referencia importantes de los polos, pues básicamente podemos hacerlo. Y en el caso de las fases también, pues observamos que bueno, viene desde el origen con 90 grados, luego pasa a ser cero, la parte plana que se observa allí en medio, y luego pasa a ser menos 90 grados. Eso lo esperábamos. O sea, la verbalización de lo que hicimos en la clase anterior la aplicamos en este caso y podemos fácilmente hacer un gráfico sin usar un programa especial a mano alzada, lo que yo espero que ustedes puedan hacer en este caso. Nos vemos en la clase siguiente, en la clase número 9.